Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar los videos de este nuevo año, del 2021, a partir del comentario sobre esta idea peregrina de crear una suerte de tribunal intermedio entre los tribunales inferiores y la Corte Suprema, para que lleve a cabo el denominado control de constitucionalidad de arbitrariedad. Me adelanto a decir que lo considero de una inconstitucionalidad grosera. Ello en razón de que la Constitución Nacional, cuando habla del Poder Judicial de la Nación, dice que éste será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la Nación. Es clarísimo, la Corte Suprema y los demás tribunales son inferiores, que son los tribunales federales de primera instancia y los tribunales, es decir, las cortes de apelación o las alzadas de los tribunales de primera instancia. Solo en materia penal hay una tercera instancia que es la Cámara de Casación Penal. Estas han sido las creaciones de la ley a partir de lo que el artículo mencionado contempla. Por lo tanto, si la Corte Suprema es suprema, está por encima de los demás tribunales, por ley no se puede crear un tribunal que desconozca la autoridad suprema de la Corte, valga la redundancia, porque para ello sería necesario la reforma de la Constitución conforme a lo que establece el artículo 30 de nuestra Constitución Nacional para la reforma, los requisitos que allí se contemplan, que son sumamente estrictos. La inconstitucionalidad por arbitrariedad es una creación de la Corte Suprema de Justicia a lo largo de los años. Ella entiende fundamentalmente por apelación a través de un recurso extraordinario, es decir, cuando se produce algún tipo de agravio, de violación a una garantía o a un derecho contemplado en la Constitución Nacional. En estos casos, la arbitrariedad significa, por ejemplo, cuando un tribunal se ha apartado groseramente de lo que establece el marco jurídico para la resolución del caso, o cuando tiene argumentos contradictorios, o cuando ha desconocido prueba fundamental para la dilucidación de ese caso, entre muchas otras causales que se han ido sumando a lo largo del tiempo. Sustraer esta parte de la competencia de la Corte, cuando se trata de casos de corrupción, no tenemos todavía el proyecto, pero es lo que surge del asesoramiento de la mayoría del Consejo Asesor del presidente de la Nación, que ya se expidió sobre una cantidad de puntos. Ese consejo, a cuya cabeza estaba notoriamente el doctor Veraldi, es decir, el abogado de Cristina, lo cual ya de por sí es una situación aberrante. Es decir, el abogado de la vicepresidenta, que tiene interpuestos cantidad de recursos extraordinarios para tratar de detener los procesos que le inquietan a la vicepresidenta, es el que se expide sobre la Corte Suprema y sobre demás aspectos de la justicia federal. Es decir, que lo que en realidad se quiere hacer es crear un tribunal a medida para atajar los tantos, es decir, que las causas de arbitrariedad por temas de corrupción no lleguen a la Corte Suprema, lo cual ya de por sí está demostrando por su propia finalidad que es absolutamente contraria a lo que la Constitución establece. El objetivo de la Constitución, el objetivo de un Estado de Derecho es la lucha contra la impunidad. Es decir, que se impida que haya corrupción. Pero acá pareciera que lo que se está buscando es exactamente lo contrario. Se persigue la impunidad y se deja de lado la corrupción, se la pasa por encima o se pretende hacerlo. Es decir, que se están violando las dos convenciones internacionales que la Argentina ha suscrito en materia de corrupción. Una que es la Convención Internacional contra la Corrupción y la otra que es una convención regional, es decir, que vincula a todos los países de América. Por lo tanto,
la violación a la Constitución es tan palmaria que espero que haya podido aclarar la cuestión, porque estamos siendo intoxicados a través de estas ideas peregrinas que significan un paso más adelante en el plan de impunidad que desde que este nuevo gobierno asumió ha puesto en marcha. Muchas gracias.